Muy buenos días a todos y hoy tengo el placer de poder encontrarme de nuevo con Raymond Samsó, un amigo de hace ya un par de años. Y siempre es un placer poder compartir charlas con Raymond porque pues siempre comparte mucho de lo que sabe y de su propio recorrido, con lo cual vamos a aprender un montón de cosas en esta charla de hoy con Raymond. Raymond, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Frank? Yo estoy encantado de estar aquí. Para mí estar aquí hoy es como si estuviera en la CNN con Larry Page o con Oprah Winfrey. O sea, Hombre, estar hombre. contigo, que eres un referente, es todo un honor. Muchísimas gracias, Raymond. Tú sabes cómo poner las pilas a las personas enseguida. En una sola frase, vamos, me has puesto de un ánimo único. Genial. Pues Así lo siento. vamos a intentar pues hacer una entrevista de tanta calidad como lo pueden hacer Ofra o Larry, aunque seguramente nuestra charla va a ser mucho más íntima. Sí. Por el tono y por los temas que vamos a abordar. Bueno, pues si te parece, sin más preámbulo, porque creo, perdón, que los seguidores del blog Lifestyle al Cuadrado te conocen perfectamente. Ya no es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer una cosita juntos. Y bueno, pues creo que esta presentación inicial ya no hace falta hacerla. Pero sí me gustaría que me hablases un poco de tus novedades. Estamos arrancando un nuevo curso y como siempre, pues hay cosas nuevas. Estamos metidos en negocios que innovan mucho. Con lo cual, ¿cuáles son las novedades, Raymond, para esta cosecha 2015? Sí, me gusta la palabra cosecha, ¿eh? 2015. Bueno, cada año hay una cosecha nueva, Ujú. cada año tiene que haber algo nuevo, cada año tenemos que ser nuevos. Y este año una de las cosas nuevas para mí es el video marketing. Estoy centrándome mucho en grabar vídeos semanalmente. Estoy a un ritmo más o menos de 2 vídeos por semana. Ujú. Estoy subiendo a YouTube 2 vídeos por semana. Esto hace que ya tenga unos 220 vídeos ahora mismo en mi canal de YouTube y medio millón de visualizaciones. Dios Y mío. espero cerrar el año prácticamente duplicando esta cifra. Así que estoy muy centrado este año en el video marketing Ujú. y también en cambiar todas mis plataformas. Este año he cambiado mis 4 webs, que son raimonsamso.com, Ujú. institutodexpertos.com, elcódigodeldinero.com y después supercoaching.es. Ujú. Cambiar 4 webs en un año es un trabajo de loco. Sí. Aunque lo hace obviamente un técnico, Ujú. es un trabajo de loco. Pero en un mes tengo las 4 plataformas totalmente actualizadas y renovadas. Yo creo que deberíamos cambiar todos los negocios, nuestra web y blog, los Ujú. deberíamos cambiar como mucho cada 3 años, como mucho, tardando mucho. Estoy de acuerdo Otra cosa que contigo. estoy... Sí, ¿no? Sobre este Otra tema cosa en la que... de renovar la imagen es muy, muy importante. Sí, yo creo que toca rehacerlo todo y la tecnología acompaña además. Ujú. Otra de las cosas en las que estoy ahora, que es muy curiosa, es que estoy diversificando mis actividades. Esto la gente no lo sabe, pero te lo cuento a ti. Esto es una A ver, primicia, una scoop, exclusiva. exactamente, exclusiva. Sí, bueno, yo y todos hemos leído seguramente a Robert Kiyosaki, que es un gran inversor inmobiliario y tal, ¿no? Y este año, la verdad es que me estoy dedicando a esto, es decir, a comprar propiedades para alquilar. Y es una cosa totalmente diferente a lo que yo hago o he hecho siempre. Ujú. Pensaba que era un tema aburrido y no lo es. Me estoy divirtiendo mucho, es como jugar al Monopoly. Es divertido, aprendes y además estás diversificando una actividad porque creo que, bueno, que lo que hacemos está muy bien, pero hacer otras cosas también. Así que este año ya he comprado algunos pisitos Muy para ir bien. alquilando y además decorarlos, que es divertido eso. Sí, sí, pues genial. ¿Y qué más? Bueno, pues a nivel de seminarios, un nuevo seminario, yo creo que deberíamos cada año sacar un nuevo curso, seminario, formación, y este año es mapas mentales. Mapas Ok. mentales es una de las herramientas que yo utilizo continuamente. Ujú. Creo tanto en ella que me he ido a formar con Tony Buzan, el creador del mapa mental, Ujú. y como profesor que está, digamos, homologado, pues voy a empezar a hacer estas formaciones y este mes de junio pues ya lanzo la primera formación en mapas mentales, ¿no? Raymond, Y veo la que no última, pares. Veo que no no pares. paro, No, no, no no paro, pares. no. No, y la última cosa de este año es algo que he aprendido de ti, que Ah. me dejó semilla Ujú. de ti, y es el estilo de vida, que es una de tus lemas. Ujú. Creo que tienes mucha razón en esto. Creo que el estilo de vida debe cuidarse, todos lo debemos de cuidar,
y yo estoy ahora mismo trabajando 40 horas semanales, es decir, solo trabajo por las mañanas, porque hay que cuidar el estilo de vida y dedicar las tardes, pues, oye, a tocar un instrumento, a la familia, a leer, a pasear, a hacer yoga, a meditar, a lo que queramos. Así que yo te hago caso, Frank. Genial, no, ya veo, pero lo que me impresiona de todo lo que has comentado es que estos son muchas actividades que gestionan de frente y seguramente pues estar muy enfocado a estas mañanas en las que trabajas pues tiene que ser un reto, digamos, difícil en estos momentos para poder pues lograr ser productivo reduciendo las jornadas laborales que sinceramente es para mí el logro máximo que podemos lograr a tener, porque tener éxito en un negocio está bien, está muy bien, mucha gente no llega a tener éxito en su negocio, pero si al final pasamos nuestra vida trabajando nos perdemos algo muy grande, muy grande. Entonces, bueno, sabemos tú y yo del esfuerzo necesario para montar un negocio, pero llega un momento en el que estos temas del estilo de vida creo que pues justifican el por qué estamos haciendo cosas, de alguna forma. Sí, ¿Mm? totalmente de acuerdo. Hablando de lo que has mencionado, nada más a empezar, has hablado de video marketing, entonces entiendo que también estás haciendo producción propia de tus vídeos, pero ahora que hemos mencionado este tema, yo te he visto varias veces en televisión, Raymond. ¿Nos cuentas un poco lo que estás haciendo con la TV de la televisión española estos días? Sí, pues en TV2 hay un programa muy interesante que es Para Todos la 2, que es un magazine pero con contenidos de desarrollo personal, sociales, históricos, de salud, muy interesante. Me llamaron para hacer una sección de 9 minutos semanal de emprender. Tiene que ser un contenido para emprendedores, pero elemental, porque es un medio masivo de comunicación, pero también tiene que dar valor, ¿no? Entonces estoy cada semana, cada miércoles, a eso entre las 12 y la 1 del mediodía, luego lo repiten a las 7 de la tarde, en diferido, pues ahí, explicando cada semana un tema. Entonces las personas que no pueden verlo porque están trabajando, lo que hago es subir todos esos programas a mi canal YouTube. Así que si alguien quiere verlos, en el canal de YouTube de Raymond Samson están todos los programas con píldoras de 9 minutos. Yo la verdad es que he visto más de una de estas píldoras y es muy interesante para todos los que empiezan porque estás hablando de cosas fundamentales, pero que al principio pues normalmente no tenemos la claridad suficiente para entender bien los conceptos y esto ayuda mucho a marcar cuáles son las piezas en el camino y para poder avanzar. Así que enhorabuena por este programa más. Eres imparable, Raymond, básicamente. Bueno, pues... Yo aprendo de personas como tú, yo voy aprendiendo. Bueno, yo creo que aprendes muy bien de mucha gente y tus logros pues demuestran que utilizas muy bien todo lo que aprendes. Vamos a tratar de entender cómo has llegado hasta aquí. Sí. Y hoy te propongo un ejercicio quizás un poco difícil. Vamos a volver atrás en los tiempos en los que estabas todavía trabajando en el banco. Estabas seguramente muy insatisfecho con tu trabajo y pues estabas a una semana de dar el gran salto y de bueno, empezar tu nueva vida. Así la podemos llamar, ¿no? Y quiero que hablemos de algo que nos toca a todos, que es el tema de las dudas y los miedos que podías experimentar en aquel entonces. Entonces, pues, no sé. ¿Nos cuentas un poco cómo decidiste, digamos, dar el gran salto? Sí, la verdad es que fue un proceso de un año de duración en el que yo ya tenía un plan B empezado, pero no consolidado, y en el que tenía que decidirme. Me costó muchísimo, iba adelante, atrás, ahora sí, ahora no, delante, atrás, hasta que al final lo decidí. Pasé miedo, mucho miedo. Realmente el miedo que tenía yo era que mis ingresos mensuales bajaran. La verdad, cobraba bien, era un director de oficina, me pagaban bien. Y obviamente el primer año, el segundo año, sí bajaron mis ingresos, por supuesto, ¿no? Para ello tuve que venderme mi piso y mi coche deportivo. Y entonces mi miedo fue, nunca más tendré un piso de propiedad, ¿no? Bueno, pues estas dos dudas se han despejado con el tiempo porque ahora cobro varias veces lo que cobraba como director de oficina y además tengo varios pisos de propiedad. Este año más, ahora que te metes en este tema de... Este año más. Fíjate tú, si no hubiera tomado esa decisión, me habría quedado allí con el mínimo, con lo correcto, ¿sabes? Con lo estándar, por decirlo así. Y gracias a esa decisión pasé de lo estándar a lo extraordinario. Yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, sin duda alguna. La mejor decisión fue crear un plan B
y arriesgarlo todo por él. Es verdad que los 2 primeros años tuve muchas dudas y miedos, me despertaba por la noche pensando cuánto voy a facturar este mes, pero pasado el punto de no retorno, es un tema que ahora mismo tengo totalmente resuelto. Yo diría que tengo el tema resuelto de por vida. Ya sé que es mucho decir esto, pero creo que este tema ya lo tengo, el retiro, los ingresos y lo del piso, esos son temas que tengo, creo, resueltos ya de por vida. Gracias a esa decisión. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Esto es un camino muy largo en el tiempo. Estamos hablando de que Sí. 10, 15 años. Mira, hace 15 años que dejé el banco, hace 15 años. Los 2 primeros no los cuento porque fueron 2 años un poco de estar dando tumbos y pensando, fueron sabáticos, básicamente. Pero en realidad, de estos 15 años, los que he trabajado duro han sido 10. En 10 años he creado una plataforma, una marca, un nombre y unos infoproductos que me permiten vivir tranquilísimamente de ingresos pasivos y sin preocuparme por mi futuro. 10 años, nada más. No es tanto. Es genial. Yo me pasé más en la banca que eso y no llegué a nada. Es Tim Robbins, creo que dice que la gente sobreestimar lo que puede hacer a un mes o a una semana vista y no estimar bien la capacidad que tienen a 10 años vista. En tu caso es tremendo lo que has logrado en un periodo que, bueno, a escala de la vida tampoco es tanto, son 10 años. 10 años, no es tanto, no es nada. Piensa que en una facultad nos pasamos 5 años o un poco más a veces. Sí. Pues 10 años y tienes el tema resuelto. Ya, o sea, que yo creo que ha sido la mejor decisión y la mejor inversión de mi vida. Genial. ¿Has experimentado, Raimon, en tu caso, un punto de inflexión o varios puntos de inflexión en tu carrera? ¿Hay momentos, hitos claves que crees que han cambiado, digamos, lo que es la historia de tu negocio? Sí, es verdad, hay varios. El primero fue tomar la decisión de dejar un empleo. O sea, ha sido un punto de inflexión total. A partir de ahí empieza otra vida, un gran punto de inflexión, ¿no? Otro punto de inflexión fue el venderlo todo para invertir en una carta. Es decir, esto ha tenido que ser duro. Durísimo. Sí. Fíjate, yo tenía pues un piso estupendo, ¿no? Y un deportivo, ¿no? Y vender eso para gastarlo durante el primer año, primeros 2 años, porque los ingresos no son los que son, es jugártelo todo a una carta. Es decir, hasta aquí he llegado y bueno, pues ese fue un punto de inflexión. ¿Por qué fue un punto de inflexión? Porque fue quemar el barco, las naves. Cuando has quemado las naves ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no podía decir, bueno, me arrepiento y vuelvo al redil. No, es que ya no puedo volver al redil. Esta leyenda que cuentan de los vikingos, no sé si es cierto, pero que cuando llegaban a tierra quemaban el barco y decían, aquí o ganamos o morimos, pero vuelta a casa no hay. Es que es eso, Frank, de verdad, ¿eh? Es decir, cuando ya decías, pues ahora me toca triunfar o triunfar, o sea, no hay más alternativa, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Otro punto de inflexión fue escribir el libro El Código del Dinero, que de todos los libros que yo he escrito ha sido el que ha marcado un antes y un después, el bestseller, el que se sigue vendiendo más y por lo que la gente me conoce. Sí, quizás es el libro que te ha dado a conocer a toda la gente. Sí, ha sido de los 14 que tengo el que lo ha cambiado todo, ¿no? Otro punto de inflexión, por ejemplo, sería haberme formado con gurús de Estados Unidos. Es decir, el hecho de cruzar el charco o ir a Londres a formarme, no sé, con Brendan Burchard, Marie Forleo, con muchas personas personalmente, me ha hecho ver una nueva realidad, me ha hecho creer más en mi proyecto y, por supuesto, me ha dado unas herramientas que yo no tenía. Eso ha marcado también un antes y un después en mi profesión, ¿no? Raimon, ahora que tocas el tema, yo creo que es fundamental que aquí seamos muy transparentes con nuestros propios seguidores. Es que tú te estás formando en Estados Unidos y yo también. Es decir, todo el que quiere mejorar en su praxis, en su oficio, tiene que formarse con los mejores. Y hemos de reconocer que los mejores donde están en estos momentos. Y bueno, no sé si algún día cambiará, quizás pasará de Estados Unidos a China. Dudo que se quede en España este tema, pero estamos donde está, digamos, el centro de la innovación mundial y está en estos casos en negocios que están, bueno, generalmente ubicados en Estados Unidos. Y ahí aprendiendo de los mejores es ahí donde tu propio negocio pues experimenta un boost y un crecimiento en nivel. Por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso también, ¿eh? Y lo reconozco. Y además yo siempre lo digo, yo no me he inventado nada. Simplemente lo que hago es aprender de los grandes, lo practico en mí, me lo aplico y si funciona,
lo expongo y lo muestro, si no, no. Genial. Entonces yo no invento nada, no tengo que inventar el mundo, ya está inventado, pero lo que sí hago es aprender rápido y practicar más rápido aún, ¿no? Y esto marcó un punto de inflexión. Y otro punto de inflexión ha sido la tecnología y los productos digitales. La tecnología que tenemos ahora en los últimos, no sé, 5 o 10 años, fíjate que YouTube es del 2005, es súper reciente. Yo ya no me acuerdo del mundo sin YouTube. No sé, todas estas tecnologías que estamos utilizando y la posibilidad de crear infoproductos desde casa, esto también ha sido un punto de inflexión radical. Yo estoy muy agradecido a esto. Esto de repente pues da muchísimo poder en las personas de nuevo. Nosotros en nuestra casa de repente podemos crear y podemos distribuir nuestras creaciones sin necesitar a ninguna infraestructura que cuesta dinero o contar con incumbentes que no te quieren dejar sitio porque dominan ellos, básicamente. Esto es algo único en la historia, creo, de la humanidad. Tenemos mucha suerte. Milagro. Sí, es un auténtico milagro, es una palanca tremenda, la tecnología, nos va a proporcionar más posibilidades en el futuro y el que no sepa ver esto se está equivocando. Además, como dices tú, elimina el intermediario y te pone a ti en contacto con los clientes, ¿no? Esto es una auténtica revolución, es más que la revolución industrial esto, mucho más. Genial, para mí nos hace todos con mucha suerte de vivir un momento en el que están pasando tantas cosas. Y bueno, aunque es cierto que en el mundo pasan muchas cosas también negativas, yo creo que los progresos que estamos experimentando superan, por mi visión de mucho, los problemas que pueden haber en el mundo que siguen presentes, como guerras y otros temas. Raimon, volvemos hacia ti, hacia tu negocio hoy. Hoy hay muchísimas cosas en tu actividad. Bueno, están los libros y bueno, has mencionado estos libros, 14 libros creo recordar, que contribuyen, digamos, a la generación de riqueza en tu negocio. Están también los seminarios y eventos presenciales, porque eres de los que sigue trabajando estos productos de forma muy, muy regular en tu negocio. Y están, digamos, la pata de los productos digitales en sus muchos formatos posibles. Tú lo tienes todo, digamos, tienes la paleta completa. ¿Qué actividad destacaría, digamos, en tu cartera de productos y servicios? Sí, bueno, básicamente las formaciones presenciales son de destacar realmente, ¿no? Entonces, la prioritaria, mi formación prioritaria es el código del dinero, que es por lo que la gente me conoce, que es un seminario que hago una vez al año en Barcelona y es presencial, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que la gente tiene de acercarse a mí, de conocerme, de saludarme, de estar conmigo un fin de semana, ¿no? La otra sería el programa experto, que es a través online. Esto me permite contactar, al hacerlo webinar, me permite estar en contacto con gente de Latinoamérica, de toda España, con lo cual al ser online es una gran ventaja, ¿no? Y luego, pues, Cita en la Cima. Cita en la Cima son todos los eventos anuales que hago en Barcelona y que también pues, permiten esta interacción, ¿no? Pero bueno, todos estos 3 programas, básicamente, los 3 tienen un blog dedicado y los 3 tienen un libro dedicado. O sea, que he hecho un libro para cada uno de estos temas y un blog para cada de estos temas. Pues quizás nos vas a hablar un poco más de cómo lo tienes montado y sobre todo si has percibido justamente con el auge de Internet o de los canales digitales, si prefieres, si has percibido que han ocurrido cambios en la forma en el que el público se acercaba a ti o, si prefieres, en las formas en que tú llegabas a este público. ¿Han cambiado tanto las cosas o al final es una adaptación natural, pero no es una revolución como un cambio drástico de blanco a negro? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, no es un cambio drástico, revolucionario, es un cambio más progresivo, pero yo sí que he notado un gran cambio. De entrada, las formaciones para mí ya no son como una exposición o una clase magistral, sino que son más un show, son más una experiencia, son más gestionar la energía de una sala, de un grupo, la gestión de la energía, y es más una experiencia. Ya no es tanto la clase magistral, el vertir contenido a la audiencia, ¿no? También me doy cuenta de que los webinars lo están cambiando todo, es decir, una forma de comunicar, de formar,
que permite acceso a todo el mundo y que cada vez tenemos más plataformas que nos permiten hacer todo esto, ¿no? Otra cosa que estoy viendo que ha cambiado y mucho es la videoformación. Yo creo que la videoformación para una formación de bajo perfil o de low cost va a pegar muy duro en los años que vienen. Es la formación en videoformación. Y bueno, no sé, yo también creo que en el mercado actual hay más agentes que antes. Eso es bueno, porque hay más competencia, te ayudan a subir el listón, tiran de ti hacia arriba, también te permiten hacer colaboraciones, con lo cual es muy bueno. O sea, que yo creo que esto es buenísimo, hay más agentes. Y también veo que hay otro cambio, es decir, la forma de hacer marketing de todos estos eventos ha cambiado. Ahora hay un marketing para las formaciones o para nuestros productos digitales más sofisticado. Pues ahí, tú lo sabes muy bien, Fran, porque tú lo dominas muy bien. El lanzamiento de un producto que tiene unas fases, un protocolo, un proceso, todo esto lo dominas muy bien. Todo esto se ha ido sofisticando y creo que todas estas tecnologías de la carta de ventas, del mail marketing, las newsletters, los lanzamientos, todo esto yo creo que antes en el mercado no estaba, ahora está y bueno, ¿qué te voy a decir? Esto lo dominas. No, pero quizás es muy interesante escuchar tu punto de vista, Raymond, porque creo que de alguna forma lo que estás diciendo es que la oferta se está profesionalizando de alguna forma en habla hispana. Quizás ahora se está haciendo esta oferta más profesional y mejor de forma mucho más rápido, el ciclo de cambio es más importante, pero yo para mí tengo la misma actitud que la tuya, es para alegrarse, porque de esta forma, entre todos, lo que estamos haciendo es hacer crecer un mercado que si una vez más comparemos donde ponemos, digamos, el foco donde está ahora la innovación mundial y miramos a la blogosfera o el mercado de los expertos en habla inglesa, pues aquello que tenemos en habla hispana, con todo el respeto con el idioma español, no tiene nada que ver. Sería lo mismo con el habla francesa o habla germánica, me da exactamente igual. Todo aquello, pues somos unos pueblecitos de nada comparados a lo que son esta gente que realmente operan a escala mundial con un idioma que es el idioma universal, con lo cual tenemos mucho que aprender y a mí me alegro de ver que hay cada vez más actores y que los que lo están haciendo cada vez mejor, porque de esta forma estamos elevando el nivel de todos y eso está bien, es muy Sí, tú positivo. lo sabes, Frank, que ahora tú, por ejemplo, visitas un blog o una web y ves una subida de nivel que cada vez la gente tiene blogs y sitios Sí, mucho sí. mejores. Antes la gente enviaba Hotmail, correos, ahora la gente te envía un MailChimp o un GetResponse, o sea, la gente se está poniendo las pilas, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo. Sí, sí, yo, vamos, desde luego, a mí me parece Porque además positivo. van a pedir más, Frank, ¿sabes? Estas personas van a pedir, por ejemplo, más de ti porque necesitan subir su nivel, ¿no? Entonces, ahí estás tú y otras personas que les pueden ayudar a eso. Sí, sí, yo estoy convencido, al igual que lo comentas tú, que esto es beneficioso para todos y que cuantos más actores entran en el mercado, pues mejor para todos. Es cierto que luego el usuario tendrá que aprender a tomar sus decisiones de compra o a tomar mejores decisiones de compra porque va a tener muchísimas más opciones y no todo será Claro. bueno, o más que bueno o malo, que esto no es el enfoque correcto, no todo será lo adecuado en el contexto de la persona, que esto es lo más Sí. difícil, encontrar la formación que necesitas en este momento para resolver el problema más importante que tienes en estos momentos. Y esto es, bueno, forma parte de la educación que tienen que recibir también la gente que compra formaciones en este mercado, lo cual genial. Quería hacerte preguntas para aprender. Fíjate tú, ya sabes que yo soy muy poco proclive a hacer acciones offline, pero yo nunca digo que no a nada. Entonces, bueno, pues vamos a aprender de los mejores. Tuve la suerte de participar en un par de acciones tuyas, un taller en Madrid. Yo me recuerdo este taller de Cita en la Cima en Madrid, Sí, claro. en el que me invitaste. Y comentaste al principio de esta entrevista justamente que estos seminarios o estas formaciones presenciales, no sé cómo quieres llamarlas mejor, realmente no son que venga un profesor a contar una charla y luego a irse, sino que era mucho más interactivo, había realmente que gestionar la energía del grupo y hacer que pasen básicamente una experiencia fantástica durante 2 días. Y esto lo vi yo con mis ojos, viéndote a ti actuar y viendo un poco cómo lo estás haciendo. Y ahí, desde luego, yo tengo muchísimas cosas que aprender de esta actividad, así que te planteo una pregunta para aprender yo. Y si estuviese pensando yo en algún momento montar unos talleres aquí en Saint-Émilion, en la zona de los vinos de Bordeos, pues ¿cómo tendría que organizarme para organizar seminarios presenciales de gran impacto?
Sí. Bueno, pues una de las ideas centrales es lo que decías tú, ¿no? Gestionar la energía. No solamente hemos de ser buenos en el contenido o en el tema, sino que además hemos de ser buenos gestionando la energía de la sala. Y una forma de gestionar la energía de un grupo durante una jornada o dos, las que sean, es generar cambios corporales. Es decir, cuando la persona cambia su estado, su posición corporal y estás activando una serie de circuitos de energía en ella, ¿no? También las emociones, es decir, cuando tocas diferentes emociones, estás haciendo que esa persona aprenda más. Al final se ha demostrado que la persona que cuando mueve su cuerpo, mueve sus emociones y sobre todo ríe, se lo pasa bien, aprenden más que si están sentados aburriéndose. Entonces, es una mezcla de formación y de show. Tenemos que hacer que la gente lo pase bien, que la gente se emocione, y si se emociona y lo pasa bien y se mueve, van a aprender mucho más. Por lo tanto, gestionar la energía. Y otra cosa, para mí, que me ha ayudado mucho es el multimedia. Es decir, es integrar en las formaciones la imagen, no solo la foto, sino también el vídeo. Normalmente en una formación mía al día se pasan unos 5 vídeos cortos de 3 minutos, pero el vídeo es muy impactante y si está bien elegido. Y luego el sonido. El sonido es estás importante. trabajando con música también. Música. La música forma parte imprescindible en la formación, es imprescindible. Entonces hay música, el tema del sonido en general también se cuida mucho con una mesa de sonido, y luego la imagen, la foto y sobre todo también el vídeo, o sea, el multimedia. Y luego, finalmente, para decirlo de otra forma, una de las cosas que me está ayudando mucho es el contenido basado en experiencia propia. Es decir, les cuento a las personas cosas que yo he experimentado y le proyecto incluso pues mis resultados, mis cifras, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso motiva mucho más que no hablar de algo teórico. Es decir, mira, yo he hecho esto y he conseguido esto. Tú puedes conseguir esto o más. Pero tenemos que enseñar desde el ejemplo, no desde la teoría. Entonces, una de las cosas que hacen mucho los Yankees, y esto tú lo sabes, es hacen algo muy gordo y luego lo explican. Pues no sé, hacen un lanzamiento y venden, por ejemplo, $1 millón en una semana. Bueno, pues esa persona puede vivir toda su vida de ese acto heroico, de ese acto heroico, porque va a explicar 1.000 y una veces cómo hizo un lanzamiento y hizo $1 millón en una semana, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces yo siempre me planteo hacer algo para que luego lo pueda explicar, o sea, cualquier locura. ¿Cómo he sido bestseller en Amazon? Vale, pues voy a ser bestseller y una vez he sido bestseller, pues lo cuento. Pues eso es genial porque es totalmente concluyente y la idea es que cuando hablamos de tener un negocio digital y vender productos digitales, uno no tiene que inventarse nada, uno no tiene que presumir de nada, lo único que tiene que hacer es encontrar dentro de sí, dentro de sus conocimientos y su propia vida, experiencias y conocimientos que ya ha adquirido y empaquetar estos conocimientos para compartirlos con la mayoría de las personas posibles en el mundo. Es que no hay más secreto, es súper sencillo de alguna forma. Porque se trata de cosas que tú dominas y que compartes con gente que tiene interés en dominar estas cosas. No hay más. Entonces, lo que estás haciendo, lo que estás comentando ahora, Raymond, de estos retos que se autolanzas a sí mismo, una vez que lo logran, pues lo utilizan como material para compartir con la gente. Y de hecho, a veces basta con fracasar de forma estrepitosa para compartirlo, porque también tiene valor. También. Entonces, es decir, lo que tienes que explicar es una experiencia, sea de éxito o de fracaso, ¿no? Mejor que haya de éxito. Pero al final lo que arrastra es el ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo ahora, no sé, por contarte algo, en el último vídeo que lancé explico a la gente cómo llegan cheques a mi buzón cada mes, desde Audible, que es Amazon, ¿no? Bueno, pues los cheques son muy pequeños porque son de $300, pero es que eso no importa. Lo que importa es que yo les enseño mi cheque. Mira, chicos, este es mi cheque. Igual el tuyo es más alto, pero este es mi cheque. Y me hace una ilusión tremenda que alguien en Estados Unidos me lo firme cada mes y me lo mande por correo. Claro. Entonces, yo creo que ese testimonio motiva a la gente a hacer cosas.
Yo estoy contigo. Y de hecho, lo que he visto en tu seminario, Raymond, y lo que yo compartí con la gente, porque a lo mejor pues hay muchas personas todavía que no han asistido a un taller tuyo, les garantizo que no se van a aburrir ni un solo momento. Esto no es sentarse 8 horas y no abrir la boca y escuchar calladito, es todo lo contrario. Van a aprender muchas cosas. Van a compartir un rato con unas personas que son semejantes, comparten sueños y inquietudes con estas personas que se van a encontrar en la sala. Es súper interactivo, hay música, es divertido. Es lo que has dicho, es una mezcla de pues una formación tradicional, pero con un show. Lo pasas bien, de verdad. Sí, Esto es se el pasa. tema. Entonces, bueno, Sí. por eso también quería abordar este tema contigo, porque obviamente estas cosas no surgen de forma natural sin practicarlas. Yo creo que el Sí. poder del entrenamiento y de las repeticiones hace que cada día haces mejor tus cosas. Y yo, desde luego, Sí. he sido muy impresionado con tu maestría en mover estos temas de los seminarios. Y quería pues, hablar de este tema en esta charla, porque Y creo que hay mucho una de... anécdota, Frank, si me Sí, permites. En varias de estas formaciones han salido parejas, que esto me encanta. Es sí, decir, luego con el tiempo vienen y lo cuentan, que nos conocimos en Cita en la Cima, el Código del Dinero, y la verdad es que viene gente muy maja, y allí se conocen, ujú, y bueno, pues hacen migas y ya te digo, han salido parejas. genial. Pues esto Se lo ya pasan bien. es superar tu misión de ayudar a la gente. Es que además le resuelves la vida amorosa. O sea, Raymond, ya, esto es insuperable. Sin querer, ¿eh? Ya, ya. Bueno, bueno, es genial. Raymond, una pregunta también que a mí me interesa con total franqueza. Llevas ya 10 o 15 años metidos en este negocio y obviamente yo sé que lo pasas bien, porque si no, pues no tendrías los resultados que tienes, pero aún así, pues a veces somos humanos y todos tenemos nuestros altibajos. Y bueno, la pregunta que te quería preguntar, Raymond, es cómo haces, si tienes trucos o secretos para mantener tu motivación en lo que haces y para tener ganas siempre, que es algo que he visto en ti desde el primer momento, siempre tienes ganas de superarte y ofrecer algo mejor, Raymond. ¿Se Sí. trabaja esto? Sí, sí, es una actitud, ¿eh? Y para mí es un juego, todo es un juego, la vida es un juego, Ujú, el dinero es un juego, jugar a los pisos es un juego, todo es un juego. Y hay que tomárselo como un juego. Si te diviertes, juégalo. Si no te diviertes, no lo juegues. Entonces, ¿cómo me motivo a seguir adelante? Bueno, pues quiero jugar a cosas nuevas, como a los niños. ujú. Los niños cuando se casan de un juguete buscan otro, Sí. ¿eh? O buscan un amigo nuevo y juegan con el amigo nuevo. Pues yo lo mismo, es decir, busco cosas nuevas porque quiero jugar a cosas nuevas. El Ujú, día que no me divierta, aunque me dé dinero, lo dejaré. De hecho, ya he dejado muchas cosas que me daban dinero varias veces en mi vida, ujú, simplemente porque ya no me divertían, ¿no? ujú. Y yo creo que esta es la actitud. Jugar a juegos nuevos, porque son juegos. Y como te diviertes, pues los juegas. Y el día que te canses, pues habrá otro, ¿no? Ujú. Luego lo que decíamos antes, yo creo que me motiva mucho que hay gente como vosotros que hace las cosas muy bien y que te motivan también a superarte, tiran de ti hacia arriba, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso es otro factor de motivación. La tecnología también, lo que decíamos antes, la tecnología que cambia cada día, te da nuevas oportunidades cada día. Cada mes hay una cosa nueva que tú que puedes hacer que antes no podías hacer, ¿no? Pero esto me motiva. A mí la tecnología me motiva porque me permite hacer cosas casi milagrosas, ¿no? Y eso es motivante. Otra cosa Quizás, que me motiva es aprender. sí, quizás la mayor habilidad que puede tener una persona es curiosidad y ganas de aprender. Sí, aprender. Mm, Dice, ¿por qué lo haces? Por probar. sí. ¿Por qué has lanzado un producto no sé qué? Por probar a ver qué pasaba, simplemente, por aprender. Ujú, Porque en el proceso tienes que aprender un montón de cosas, no solamente sobre aquello, sino también sobre ti, ujú. sobre tus límites, sobre todo. Entonces, aprender yo creo que es el objetivo número uno de un ser humano. Estamos aquí para aprender, aprender es bonito, aprender es hermoso y todo lo que te ayude a aprender cosas ya es motivante de por sí, ¿no? Ujú, Otra cosa que me motiva es dar ejemplo. Y lo que decíamos antes, yo quiero darle ejemplo a mi hijo, quiero dar ejemplo a todas las personas que me escuchan, no quiero dar sermones, sino que quiero decirles, mira, esta es mi vida, esto es lo que hago o he hecho yo. No es que lo crea, es que lo hago. Entonces, si yo lo sí. hago, tú también. Ujú. Entonces, yo creo que el ejemplo es la forma de enseñar que arrastra más, ¿no? Y básicamente por eso, ¿eh? Eso es lo que Ujú. me motiva. Yo, vamos, es muy interesante lo que comentas aquí, Raymond, porque comparto también tu visión de que la vida es nada más que una colección de experiencias. Entonces, el que vive muchas experiencias
de muchas formas distintas, pueden ser positivas, negativas, al final pues tienen una vida más rica y que pues practicar por el ejemplo es seguramente la mejor cosa que podemos hacer. Yo también, ya sabes que soy papá de dos mellizas y a mí esto que has comentado de básicamente pues este soy yo, esto es mi forma de actuar y esto es, no sé si hablar de un legado es como una palabra muy seria y muy demasiado formal quizás, pero de alguna forma pues dejas cosas muy concretas. ¿Qué hacía tu padre? Claro. Pues mi padre hacía esto, mira, esto y aquello y tal, y con él yo hacía estas cosas y íbamos a la playa o lo que sea. Entonces, estos temas... Claro, porque tus hijas lo ven en ti, es decir, tus hijas ven a un ser libre, a un ser que decide su estilo de vida, entonces no hay que decirles a ellas sé libre Claro. o sé feliz, no, porque ellas ya lo ven en ti, ellos ya ven esa forma de ser, entonces la aprenden por transmisión, Ujú. por simpatía, no porque tú teorices sobre este tema, ¿no? De ser, oye, ser disciplinada, ser libre, no, tú ya eres todo eso y ellos lo ven en casa, ¿no? Mm. Y eso es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos. Desde luego estoy de acuerdo contigo. Oye, Raymond, ahora que estamos en un momento en plan íntimo, tú creo que Sí, tienes muchísimas cosas resueltas en la vida. Amor, dinero, reconocimiento, fama, en fin. Sé que también tienes un hijo pequeño, sé que has escrito no uno, sino 14 libros. Seguramente habrás plantado un árbol, ¿sí o no? sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí, sí. entonces, ¿en qué sueña ahora Raymond Sanso? O sea, ¿qué cosas tienes en la mente? ¿Qué cosas te quedan por cumplir en la vida? Que seguro que son Sí. muchas. Pues te comento, pero mira, esto del árbol es curioso porque cuando yo era pequeño en casa teníamos una plantación de manzanos y Bueno, teníamos nada más que 4.000 manzanos. bueno. Tú Así que empezaste muy no es que pronto entonces. Empezaste no muy pronto. solamente he plantado, sino que he plantado, he podado y he recolectado 4.000 manzanos. O sea Pero que bueno, los aparte de árboles eso, ya los tienes ya superados. El tema ya del lo he árbol superado. ya está Los bien. hijos uno, con hijos uno, pero árboles muchos y libros también, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa que tampoco le he dicho a nadie. Yo, que ya tengo 55 años y me siento un chaval, como si empezara, Eres un eh, chaval. quiero- O sea, no es que yo te sí, sientes, es que eres un chaval. sí, me siento así, ¿no? Y le quiero dedicar la segunda parte del partido, fíjate cómo hablo, ¿eh? De Mm, momento solo llevamos la primera, me queda toda la segunda. La segunda parte del partido se la quiero dedicar al autoconocimiento, ujú, a prepararme como ser humano, a aprender cosas esenciales. ¿Por qué no? A prepararme para la muerte, que es un tema que la gente parece que sea tabú, ¿no? mm. Pero yo creo que la gente debería prepararse para vivir y para morir, ¿no? Entonces yo quiero dedicarle la segunda parte del partido al autoconocimiento, al desarrollo personal, etcétera. En la India, antes, ahora ya no, pero en la India antes, un hombre tenía una familia, criaba un hijo y luego se retiraba a la montaña y dedicaba el resto de su vida a sí mismo, ¿no? A su desarrollo. Yo no me retiraré, ¿eh? Por favor, no. Ni- No, no lo hagas. no, Un par de semanas no, si no quieres, dejaré, pero todo el año no. no, todo el año no, no dejaré mi familia, obviamente, Mm. pero sí que quiero dedicar tiempo a ser un ser humano más completo, ¿no? Porque yo creo que es una experiencia muy personal. Pero sí que es verdad que creo que en los próximos años dejaré la formación presencial. Creo que sí, Mm. creo que sí. Bueno, Todo tiene caducidad, yo creo que hay que dejar paso a otros. Ya me lo he pasado bien. sí. Y haré otras cosas. Y me preguntarás, ¿y qué cosas? Bueno, pues entre ellas estas, le quiero dedicar más tiempo a eso, a cultivarme como ser humano. Y también a una cosa que yo sé que compartimos, y es la música. Yo sé que tú tocas el saxofón Sí, y bueno. yo toco el piano. Esto es una cita pendiente que tengo y tendré que volver al tema porque no he terminado con ello. Yo tampoco, Frank. Yo tampoco. Y no podemos irnos del planeta, Frank, sin estar satisfechos tú con el saxofón y yo con el piano. Seguro. Porque yo creo que también es importante eso, ¿no? Mm, Entonces, quiero profundizar en esa faceta, la mm. faceta musical, y le voy a dedicar más tiempo. Así que yo De creo que estos hecho, son mis ahora sueños. que has mencionado este tema de la música, pues como mis hijas están en edad de empezar a acercarse con instrumentos musicales, pues con Luna pues, está tocando la flauta y yo me estoy enganchando otra vez ahí a través de la flauta y yo no sé muy bien dónde termina esto, pero voy a aprovechar a subir este tren porque yo creo que es fundamental educar a mis hijos con música, desde luego yo creo que es un valor muy bonito y es además súper divertido, con lo cual
Pues en algún momento, a lo mejor con mis hijas y tu hijo, montaremos ahí un encuentro informal y tocaremos ahí, haremos un buff, una improvisación Una jazz. Big Bang. Eso Una es, Big Bang. eso Vamos a es. hacer una Big Bang y vamos a hacer más show en las formaciones. Raymond, esto Y no se yo grabará. tengo... Este No. encuentro será totalmente Sí. sin cámaras, ¿vale? Sí, yo tengo una estrategia con mi hijo. Voy a llevarle a él a clases de solfeo y música para que Ajá. luego él me enseñe a mí en casa. Aún mejor, aún mejor. Que él haga el trabajo sucio y luego que él me enseñe. Sí. Pues hablando de lo que estamos comentando justo antes de hablar de este tema de la música, eh, es interesante ver que, bueno, al final cuando una persona progresa en su camino vital, pues cada vez te estás afrontando, digamos, a retos mayores y te vas a la esencia de la vida. Entonces, bueno, pues yo miro tu Sí. ejemplo con mucho interés y creo que, desde luego, me parece un Es- propósito muy bonito el que te has marcado. sí. Y si me permites, Frank, quiero señalar esto para la gente que ve y oye esto. Ujú, Si tú y yo ahora aquí estuviéramos hablando de, oye, pues ¿cuál es tu reto, Raymond? Pues mira, pasar de 14 a 100 libros y luego quiero salir en la, no sé, en la Liga Americana y luego quiero vender pues 2 millones. Yo creo que estaríamos haciendo un flaco favor a la gente que nos ve y nos oye. ujú, Yo creo que está muy bien que ayudemos a la gente a progresar, a prosperar, ujú. pero creo que cuando ya tienes el tema resuelto, me refiero al tema financiero, Sí, sí. cuando ya lo tienes el tema resuelto, yo creo que lo que tú dices de integrar el estilo de vida, el integrar a tu familia y empezar también a cultivarte como ser humano, yo creo que vale. Yo creo que es el mensaje que estamos lanzando aquí tú y yo. Ujú, No estamos diciendo a la gente, oye, lánzate a ganar dinero como un loco, trabaja 20 horas al día, sé el número uno. Yo no le digo esto a nadie, y todo ujú. lo contrario, le digo, triunfa y solo triunfa para que luego tú puedas triunfar como ser humano. Exactamente. Yo ¿Y creo qué que es ese el mensaje, Frank? esto es un fantástico mensaje. Yo, vamos, Yo creo que es lo que quieren ellos, ¿eh? sí, sí, Todos, seguro. ¿eh? Lo que queremos todos. En realidad, todos queremos, bueno, asegurar nuestra economía, nuestra profesión y pasarlo bien, pero además, pues mira, a uno le gusta la música, el otro tener hijos y al otro viajar, ¿no? Yo creo que es eso. Ujú. Pues te voy a agradecer muy mucho el haber abierto tu corazón y tu cerebro tanto, Raymond, porque no solamente has dejado mucho valor en esta conversación como siempre lo haces, sino que además yo te he visto muy cercano y muy dispuesto a compartir cosas íntimas con nosotros, con lo cual te lo agradezco por partida doble, de verdad. Ujú. Lo he pasado en grande en esta charlita que hemos tenido. Y si quieres, a modo de cierre, Raymond, explicamos a la gente que quiera, bueno, ponerse en contacto contigo, ver las actividades que tienes, pues cómo ellos tienen que hacer. ¿Cuál es el mejor punto de encuentro para llegar, digamos, a contactarte, Raymond? Sí, bueno, pues por ejemplo que visiten mi página web raymonsamso.com, que la he Ok. diseñado como un aglutinador de todas mis otras webs y de todas mis actividades. Raymonsamso.com es mi página central, es el palo del pajar Ujú. y desde allí pueden visitar todas mis otras blogs y webs, pero ahí sabrán quién es la persona, cuento mi historia, ahí están mis libros y luego el que quiera ya profundizar en los temas de libertad financiera, de coaching o de ser un experto, ya lo hará, ¿no? Pero yo creo que vaya a raymonsamso.com y ahí eh, me conocerá y sabrá pues cuál es mi filosofía, ¿no? Y Genial. solamente para cerrar, quiero decir que, como antes decías, que yo creo que es el mejor momento que hemos conocido en el planeta Tierra. Que las oportunidades ahora mismo son infinitas. Que, como tú decías, hay problemas, siempre los ha habido y siempre los habrá, pero nunca habíamos tenido tantas opciones como ahora. Tenemos posibilidades inimaginables y además creo que estamos enfrentándonos a un cambio del mundo sin precedentes. Yo creo que en los próximos 10, 15, 20 años el mundo va a cambiar en cosas que ni siquiera nos imaginamos, para bien, obviamente, Ujú. y yo creo que tenemos que prepararnos para el cambio. Yo creo que cambiará el trabajo, cambiará la forma de vivir, cambiará todo. La salud, temas de salud, cambiará todo. Pues yo creo que tenemos que afrontarnos para un siglo totalmente diferente al que hemos vivido y era el anterior. Ya sabes que comparto tu visión y en estos momentos en el que hay tantos cambios, lo que prima ante todo es la actitud. No hay que temer tanto, sino que hay que tener la curiosidad para hacer cosas nuevas y seguir progresando, integrando estas cosas poco a poco en nuestra vida, porque no podemos asimilar todo de golpe, pero estar en movimiento, porque no gana el más fuerte, gana el que mejor se adapta a los cambios, con lo cual la actitud es fundamental. Totalmente de acuerdo.
Venga, pues Raymond, ha sido un placer compartir esta charla. Justo por debajo de este vídeo, como siempre, pondré un par de enlaces para que la gente pueda ponerse en contacto contigo y una vez más, muchas gracias por todo lo que has compartido y nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Ha sido mejor que estar en la CNN con Larry Page. Está fantástico. Gracias. Chao, chao. Chao.